Hola amigos, les saluda Rodrigo Sierra Moncayo, director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes la única entrevista de la cual tenemos registro hecha al maestro José Pablo Moncayo. Fue realizada por el estudiante del Conservatorio Nacional de Música Humberto Hernández Medrano en agosto de 1957, a poco menos de un año del fallecimiento del maestro Moncayo, que fue en junio de 1958. El boletín informativo del grupo Renovación, entonces, tiene la entrevista siguiente. Pregunta: ¿en qué lugar estudió usted la técnica musical? El maestro Moncayo responde: en la Ciudad de México, cursos de piano con el maestro Hernández Moncada y de composición con los maestros Carlos Chávez y Candelario Huizar. Cabe resaltar que estos dos maestros fueron la gran influencia que tuvo el maestro Moncayo tanto en la orquestación como en la composición en general, y después, por supuesto, el maestro Carlos Chávez fue quien le permitió al maestro Moncayo tomar las primeras riendas de la dirección de la Orquesta Sinfónica de México. Segunda pregunta: ¿cuántos años abarca su labor como director de orquesta? El maestro contesta: a partir del año de 1944, con el cargo de ayudante del maestro Carlos Chávez en la Orquesta Sinfónica de México. En 1945 fui nombrado subdirector y en 1949 director artístico. Abandoné la Sinfónica en el año de 1954 después de 10 años de trabajo. Recordemos que la Orquesta Sinfónica Nacional primero tenía el nombre de Orquesta Sinfónica de México y después fue que recibió el cambio de nombre. Pregunta: ¿en qué otros lugares ha fungido como director de orquesta? Responde: tan solo en la Ciudad de México con la Orquesta Sinfónica de México y su sucesora, la Orquesta Sinfónica Nacional, como ya dije antes. ¿Se considera usted dentro de las corrientes nacionalistas? A lo cual responde: conozco a México, lo siento y lo vivo. De ahí mi convicción de que mi música sea mexicana. Esto es algo que me parece muy importante acerca de la concepción musical que tenía Moncayo de sí mismo y del arte nacional. Para que pudiera ser música mexicana tenía que estar absolutamente arraigada en la tradición y sobre todo en la convivencia con la gente y en el conocimiento de la tierra misma. Siguiente pregunta: en el transcurso de su obra, ¿qué escuelas de composición ha practicado? Responde: nuestra música nada tiene en común con los lineamientos clásicos. La forma y el estilo son dos cosas de carácter absolutamente personal. Cada compositor adquiere sus propios procedimientos armónicos, buscando siempre lo que es afín a su personalidad, por lo cual siempre es nuevo. La técnica preestablecida podrá ser una base de conocimiento, pero nunca un medio expresivo propio. Pregunta: ¿cuáles son sus apreciaciones respecto a la nueva tendencia de nuestros compositores encaminada hacia el internacionalismo? Al cual el maestro responde: nuestra música deberá ser primeramente hondamente mexicana para llegar a ser universal. No creo que deba basarse por fuerza en el folclore, por más que el compositor no debe perder contacto espiritual con la música popular, el son, el huapango, el corrido, etc., pues todo ello forma parte del mismo, entra en él, se transforma, adquiere amplitud y matices propios. De otra manera, haciendo algo que no ha vivido ni mucho menos sentido, realizará así una obra insincera, sin profundidad y falta de real valor. Esta es una respuesta verdaderamente impactante, totalmente cierta y que trasciende a cualquier época en la que pudiera haberse respondido. Siguiente pregunta: ¿cuál considera la mejor de sus obras? Es una pregunta muy interesante que cualquiera le hubiéramos hecho a Moncayo en vida. Responde: existen dos por las que siento especial predilección: la ópera La Mulata de Córdoba, que es la única ópera del maestro, y una obra sinfónica que no ha sido estrenada aún en México, Cumbres. Cumbres es una de las tres obras a las cuales a mí me gusta llamarle el tríptico paisajista: Cumbres, Bosques y Tierra de Temporal, que son de una gran portento orquestal. Esta obra se escribió por encargo para la orquesta de Louisville y para el momento de la entrevista todavía no se había tocado en México. Algo que me gustaría mencionar también es que lamentablemente su obra Bosques
no fue estrenada en vida del maestro Moncayo. Se estrenó hasta después de su fallecimiento, la dirigió su amigo y colega Blas Galindo. Siguiente pregunta. ¿Se encuentra trabajando actualmente en alguna? Responde, actualmente trabajo en una sinfonía. Y esto es un detalle que quizás podría llenarnos de tristeza. El maestro Moncayo ya había escrito la sinfonía con la cual había ganado un concurso de composición y se encontraba trabajando quizás apenas las primeras páginas de la que sería su segunda sinfonía, que lamentablemente no pudo, pues ya no digamos completar porque dejó las primeras páginas, sino siquiera de verdad echar a andar porque enfermó y eventualmente falleció. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto al alumnado del Conservatorio Nacional de Música? Responde el maestro Moncayo. La cátedra de composición que he impartido no ha producido el resultado requerido por falta de empuje de los propios alumnos. Tienen estos, por desgracia, serios problemas fundamentalmente económicos que les impiden entregarse de lleno al estudio. En la labor orquestal, creo haber cosechado buenos resultados, pues los componentes de la misma poseen gran entusiasmo y voluntad de trabajo, el cual ha sido verdaderamente duro para ellos en los últimos meses. Espero que tal dinamismo se contagie al resto del estudiantado conservatoriano y que aquellos instrumentistas que no pertenecen actualmente a la orquesta comprendan la importancia de esta clase de trabajo como elemento de superación de la escuela misma. Siguiente pregunta. ¿Qué opina del ambiente artístico de México? Responde. Destaca fundamentalmente la labor de nuestros pintores, quienes han logrado un amplio desarrollo y calidad en su obra que el resto de los artistas mexicanos, habiendo logrado una consolidación definitiva para nuestra cultura. Y sí, imaginemos en aquellos años el auge de gente como Diego Rivera, Frida Kahlo, como Alfaro Siqueiros, eran verdaderos titanes del arte internacional. Y finalmente, la última pregunta, y que yo creo que representa la realidad de muchos mexicanos, si no es que de toda la comunidad artística, y que ha trascendido las décadas. ¿Cuál es su visión del ambiente musical y la música mexicana para el futuro? Responde finalmente el maestro Moncayo. Yo creo en la música mexicana. Cuando determinado arte ha conquistado en su país de origen determinada altura, le es imposible retroceder, ascendiendo siempre hasta formar una sólida escuela nacional. Existe en México un público ya suficientemente conocedor, aunque nuestra verdadera música no es patrimonio todavía de las masas, afectadas y desorientadas por la nefasta influencia de la radio y la televisión, difusoras de programas de nula calidad, constituyéndose en los peores enemigos de la buena música mexicana, siendo como están fuera del control de la Secretaría de Educación Pública. Si bien actualmente podemos contar con programas de muy buena calidad en la radio y en la televisión, debemos recordar que en aquella época precisamente la gente dejó de ir a los teatros o era cada vez menos la afluencia del público a los teatros por el surgimiento de un invento novísimo que era la televisión. Entonces la gente dejaba de atender a los teatros para simplemente permanecer en la sala de su casa viendo un programa televisivo. Lamentablemente mucho del contenido de la televisión no tenía ningún estándar de calidad y no podía equipararse con la calidad que podríamos haber percibido en un concierto sinfónico. Bueno, pues espero que esta entrevista haya sido interesante para todos ustedes y nos revele bastante más acerca de quién era José Pablo Moncayo y la realidad que le afectaba en ese momento. Hasta luego. Sabor.